Dios les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes de cartas generales, hermanos. Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa que tuvimos, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Acuérdense que por ahí nos quedamos a mitad de nuestro material. Y bueno, espero que lo tenga a la mano, hermanos. Acuérdense que estamos en el capítulo 6, versículos del 4 al 6. El tema es el punto 3, arrepentimiento imposible. Y usted se acordará, hermanos, que nos quedamos por ahí en un punto. Ahorita usted lo va a ir checando. Cheque su material, hermanos, y bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos, porque nos das la oportunidad nuevamente de escudriñar tu palabra. Padre, gracias porque podemos meditar en ella libremente, mi Dios, y porque sabemos que tú nos vas a hablar de manera muy profunda a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Amén. Amén, amén, hermanos. Y bueno, como le decía, hermanos, estamos en el tema de exhortaciones, hermanos. Acuérdense que el escritor de la carta a los Hebreos está pues formulando una serie de exhortaciones, y esto abarca del capítulo 5, del 11 al capítulo 6, versículo 20. Y ahorita estamos, hermanos, en los versículos del 4 al 6. Arrepentimiento imposible. Y decíamos, hermanos, la semana, hace 15 días, ¿verdad? Porque ahorita estamos a 22 de febrero. Si usted puede checar ahí su material, hermanos, tiene fecha de 8 de febrero y 15 de febrero. Pero bueno, como usted sabrá, tuvimos por ahí un problemita de salud y bueno, pues ya regresamos, hermanos, 22 de febrero. Y si usted recuerda, hermanos, en esta reflexión, en este estudio, hablábamos acerca de la apostasía, que el escritor se refiere en el capítulo 6, versículo 6. Y bueno, el autor, hermanos, básicamente tiene en mente a la persona que deliberada y completamente abandona la fe cristiana. Si usted tiene un poquito de duda de lo que estamos hablando, le invito, hermanos, a que se eche un clavado a los videos para que se pueda poner en orden, ¿verdad? Para que vaya siguiendo la idea. También tenemos nuestro material por ahí en la caja de comentarios, y está en Facebook y en la descripción de nuestros videos, ¿verdad? Allá en YouTube. Y bueno, hermanos, miren, la apostasía, hermanos, no acontece de un modo repentino e inesperado. Yo no sé si usted de repente se ha de preguntar, ¿qué sucede con los hermanos que de repente se alejan, hermanos? De repente estaban con nosotros y resulta que ya se alejaron de la iglesia. Ok, vamos a leer el pasaje, hermanos, para que estemos un poquito en contexto. Dice el versículo del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, la apostasía no acontece de un modo repentino e inesperado. Es más bien parte de un proceso gradual. Qué tremendo, hermanos. Cuando hablamos de apostasía, acuérdese, porque lo hemos estado mencionando no solamente en la carta a los Hebreos, hemos estado mencionando en un montón de otros estudios, en otras cartas. Es básicamente dejar el lugar que nos correspondía, hermanos. Es dejar el lugar, es abandonar ese lugar en el que estábamos. Eso es apostasía, en este caso la fe. Abandonar la fe. Y ya no creer en Jesús y poner nuestra mirada en otras cosas y alejarnos de la iglesia y de la comunión. Y es más bien parte de un proceso gradual, una declinación que lleva de la incredulidad a la desobediencia y luego de ahí a la apostasía. Y cuando llegan la caída y el apartarse de la fe, hermanos, estas llevan al endurecimiento del corazón y a la imposibilidad del arrepentimiento. El escritor, hermanos, al usar el ejemplo de los israelitas, ha demostrado cuál es el proceso que desemboca en la apostasía. Si usted recordará, en el capítulo 3, verso 18, y en el capítulo 4, versículos 6 y 11. Hermanos, si el pueblo de Israel del tiempo de Moisés deliberadamente desobedeció la ley de Dios y recibió su justo castigo, como hemos leído en el capítulo 2, verso 2, yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios?
¿Se acuerda? Esto es lo que dice el capítulo 10, verso 29. Hermanos, ¿en qué parte de este proceso encajan los destinatarios de la epístola? Es una pregunta interesante, hermanos. Miren que el escritor los reprende por ser lentos para aprender. Ojo, hermanos, ojo. Capítulo 5, verso 11. Perezosos, capítulo 6, versículo 12. Y de manos caídas, capítulo 12, verso 12. Eso más adelante lo vamos a reflexionar. Y bueno, hermanos, los exhorta constantemente a fortalecer su fe. Capítulo 4, verso 2, capítulo 10, versos del 22 al 23, sobre todo en esta parte donde dice que no se dejen de congregar. Y luego en el capítulo 12, verso 2, cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si su fe, hermanos, continúa debilitándose, caerán presa de la incredulidad que lleva a la desobediencia y a la apostasía. Hermanos, todo indica, todo apunta que la fe requiere, implica disciplina, esfuerzo, lucha constante, hermanos, porque constantemente la carne quiere otra cosa, constantemente nos bombardea el mundo. Bueno, pues constantemente nosotros aferrémonos a nuestra fe, que es lo que, esa es la exhortación básica del autor de la carta a los hebreos. Dice el versículo 4, ¿verdad? Porque es imposible, y de ahí nos pasamos al versículo 6, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay por lo menos, hermanos, dos detalles en este pasaje que a propósito son imprecisos. En primer lugar, en los versículos precedentes de esta porción, del capítulo 5 al 6, al 11, al 6, 3, en esta porción, ahí está en paréntesis, y en los que siguen, del 6 al 9, al 12, el escritor usa pronombres plurales en primera y segunda persona, nosotros y vosotros, pero en los versículos del 4 al 6, hermanos sujetos, encontramos pronombres de tercera persona plural, aquellos o ellos. En segundo lugar, hermanos, la falta del sujeto del verbo, sean otra vez renovados. Mire, el escritor no revela la identidad de la gente en cuestión. Esta ocasión, ¿está acaso diciendo el autor que Dios no permite un segundo arrepentimiento? ¿O que querrá decir que una persona que ha caído y se ha apartado del Dios vivo no puede ser atraído, no puede ser traído nuevamente al arrepentimiento debido al corazón endurecido del pecador? Hermanos, aunque el escritor no dé la respuesta, suponemos que ambas preguntas podrían ser contestadas afirmativamente. Mire que el uso de los pronombres nosotros en el contexto más amplio de los versículos del 4 al 6 demuestra que Dios, hermanos, nunca le falla al creyente, que con fe confía en Él. Dios deja bien en claro la inmutabilidad o la inmutable naturaleza de su propósito a los herederos de lo prometido. Como leemos en el capítulo 6, verso 17, cuando dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y lo hace con un juramento, hermanos, como lo acabamos de leer, y los herederos de la promesa son el escritor y los lectores de la epístola a los hebreos. Es la iglesia cristiana, incapaz de restaurar a un pecador endurecido y traerlo de nuevo a la gracia de Dios. Hermanos, una vez más vemos que el escritor no da una respuesta en el contexto del pasaje, pero en relación con otro tema, él repite el sentir general. ¿Sí? Versículos del 4 al 6, y escribe, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Capítulo 10, verso 26, en la Biblia de las Américas. Hermanos, el escritor nada dice en cuanto a la restauración de un pecador endurecido. A lo que se refiere es a la imposibilidad de quitar el pecado a causa de que la persona peca deliberadamente. La palabra deliberadamente, hermanos, por cierto, recibía todo el énfasis en el griego original por estar en primer lugar en la oración. Si una persona familiarizada con las enseñanzas elementales acerca de Cristo peca deliberadamente, es imposible su restauración por medio del arrepentimiento. Qué tremendo, hermanos. Inciso C. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es así esta situación? Bueno, el escritor de la epístola da dos razones. Para su perdición están crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Y lo están exponiendo a la vergüenza pública.
Hermanos, nos damos cuenta de que el escritor está usando obviamente una metáfora. Los que han caído y se han apartado no crucifican literalmente al Hijo de Dios ni lo exponen a la infamia. Vale la pena notar, hermanos, que el escritor no usa ni el nombre personal de Jesús ni el nombre oficial Cristo, sino más bien el apelativo Hijo de Dios. Esto se hace para expresar por un lado la divina exaltación del Hijo y por el otro la total depravación del hombre pecador, del pecador que se ha apartado del Hijo de Dios y se ha puesto contra él. Así es, hermanos. Hermanos, el que ha caído de este mundo, de este modo, declara que Jesús debiera ser eliminado, así como los judíos querían sacar a Jesús de esta tierra y por ello lo alzaron del suelo en una cruz. Del mismo modo, hermanos, el apóstata le niega a Jesús un lugar, lo destierra de este mundo y metafóricamente crucifica otra vez al Hijo de Dios. De esta manera trata a Jesús como con persistente menosprecio y escarnio, y con pleno conocimiento comete el pecado por el cual ya no existe ni arrepentimiento ni sacrificio. El pecador puede esperar, hermanos, el juicio de Dios, que llegará a él como fuego, que ha de devorar a los adversarios, según el capítulo 10, verso 27. Hermanos, no debe pasarse por alto la relación que hay entre los versículos 3 y versículo 4. Las palabras, si Dios en verdad lo permite, deben ser considerados en su relación con la frase, es imposible. Es cierto, hermanos, que Jesús dijo que con respecto a la salvación, para Dios todas las cosas son posibles. Sin embargo, hermanos, aquí el contexto difiere. Dios cambia el corazón del hombre pecador para hacer que éste sea receptivo al Evangelio. Pero Dios no permite, hermanos, que el hombre deliberado, el pecado deliberado, quede impune. Es imposible traer nuevamente a una persona tal al arrepentimiento. El Antiguo Testamento, hermanos, habla en varios lugares de las consecuencias de pecar deliberadamente contra Dios. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 15, versículos del 30 al 31. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, Dios dice, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Hermanos, familiarizado con las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de este tema, el escritor, hermanos, de Hebreos, compara al hombre que peca rechazando la ley de Moisés con alguien que pisotea al Hijo de Dios y que ha insultado al Espíritu de gracia. Luego hace una pregunta retórica: ¿no recibirá la persona que ha ofendido al Hijo de Dios y al Espíritu Santo un castigo más severo que aquel que rechazó la ley de Moisés? La respuesta es, por supuesto. Dios no permite, hermanos, que nadie desprecie caprichosamente a su Hijo, a su palabra o a su Espíritu. Pecar deliberadamente contra Dios, hermanos, con plena conciencia y conocimiento de la divina revelación de Dios, ojo, hermanos, constituye un pecado contra el Espíritu Santo. Y usted tiene ahí unos pasajes que hablan al respecto. Este pecado no tiene el perdón de Dios, hermanos. Las preguntas teológicas acerca de lo genuino del arrepentimiento y de la fe de la gente que reniega de Cristo quedan sin contestar. El escritor rehúsa juzgar a la gente. En lugar de ello, les advierte en contra de caer en el mismo error que cometieron los israelitas en el desierto. Él alienta a sus lectores a crecer espiritualmente y a continuar obedeciendo la palabra de Dios. Estamos frente a un misterio cuando vemos a Dios sacar de Egipto a la nación escogida, Israel, y luego destruir a la gente de 20 años y arriba en el desierto, según Números 14:29. O cuando vemos a Jesús pasar una noche en oración antes de designar a Judas como uno de sus discípulos, y más tarde declarar que Judas estaba condenado a la perdición. Y también cuando vemos a Pablo aceptar a Demas como compañero evangelista y ver cómo años más tarde abandona a Pablo porque, en las palabras del mismo Pablo, Demas amaba este mundo. Hermanos, el escritor de Hebreos observa que los desobedientes israelitas murieron en el desierto a causa de la incredulidad. Por analogía, hermanos, es real la posibilidad de que personas que han confesado a Cristo caigan.
¿Es posible que verdaderos creyentes se aparten de Cristo? El escritor exhorta, sin cesar, a los destinatarios de su epístola a permanecer fieles, porque Dios es fiel. Dios no rompe la buena promesa hecha a su pueblo. Dios no es injusto. Por lo tanto, dice el escritor, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Este es un tema muy profundo, mis queridos hermanos. Es un tema muy delicado porque ha habido debate al respecto, hermanos. Se han dividido los puntos de vista respecto a qué se refiere la Biblia cuando habla de los apóstatas. Hay quienes podrán pensar, hay quienes podrán decir, pues son los que nunca tuvieron realmente a Cristo en su corazón, como podríamos pensar que un cristiano bien entregado se puede perder, hermanos, en medio del camino. Creo que lo que el escritor de esta carta nos está tratando de decir, y lo voy a recalcar, lo acabo de mencionar, hermanos, no es que esté juzgando a alguien en específico. Simple y sencillamente está advirtiendo, hermanos, que en el pasado los israelitas, teniendo todo a su favor, hermanos, ellos eligieron por la desobediencia y fueron destruidos. Ahora, él hace una pregunta, pues retórica. Bueno, ¿y si pasa eso mismo con los creyentes de hoy en día? ¿No será peor o no será también severa el castigo? Pues creo que sí, hermanos. Mire, a veces con esa idea de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pensamos muchas veces que podemos hacer lo que queramos, hermanos, pero ojo, hermanos, todo pecado traído con conciencia de que nos puede alejar de Dios, toda maldad, hermanos, hecha deliberadamente, sabiendo, hermanos, en lo que creemos, sabiendo lo que Cristo fue a pagar en la cruz, trae consecuencias muy dolorosas, trae castigo de parte de Dios, hermanos. Dios nos castiga porque somos sus hijos. Entonces muchas veces subestimamos, hermanos, el hecho de que ya somos creyentes, ¿verdad? Y de repente damos concesión a ciertas cosas. Déjeme decirle, querido hermano, el autor lo que pide, hermanos, es que permanezcamos fieles, que imitemos a quienes por su fe y paciencia, heredan las promesas. Entonces, dediquémonos mejor a eso, hermanos, y no estemos pensando a una vez al año, al fin y al cabo que nadie me ve, al cabo que es poquito. No, hermanos, lo que quiere evitar el autor de la carta a los hebreos es eso. Mejor ocupémonos todos, hermanos, a perfeccionarnos en la fe, a imitar la obediencia de los que ya fueron, hermanos, obedientes. Y bueno, para allá va toda esta enseñanza, mis queridos hermanos. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar para despedirnos de esta reflexión, de este estudio, hermanos. Hemos concluido esta parte, hermanos, de arrepentimiento imposible. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras siguientes actividades. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, por estas reflexiones que hemos tenido, por este estudio, Padre, de estos versículos. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque nos advierte que así como en el pasado, mi Dios, tu pueblo desobedeció teniendo todo a su favor, también podríamos nosotros caer, Padre bendito, y pagar un precio alto si lo hacemos deliberadamente, conociendo el Evangelio, conociendo tu palabra, conociendo que eres celoso, conociendo que eres santo. Padre bendito, ayúdanos a permanecer firmes, ocupados en la fe, imitando la fe de otros que ya están en tu presencia, su obediencia. Padre bendito, de aquellos que ya están en tu presencia, Padre bendito, ayúdanos, danos la fortaleza y el valor y el amor, Padre, para seguir creciendo en Cristo Jesús, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. El día de mañana, si Dios nos lo permite, miércoles de Teología Sistemática, hermanos, lo espero con mucho amor, hermanos, al punto de las 7 de la noche vía Zoom, para que podamos meditar todos juntos. Y también el jueves de Evangelismo y Discipulado, 7 de la noche en vivo, vía Zoom, para que estemos estudiando el Venid y Ved, hermanos, y un mensaje evangelístico a las 8 de la noche en las dos plataformas. Y también lo espero con mucho amor el día viernes, hermanos, para que oremos juntos al punto de las 6 de la tarde vía Facebook y repetición a las 8 de la noche por YouTube. No se deje de conectar a sus actividades, hermanos, de departamentos, no deje de conectarse a sus grupos de oración, no deje de participar en el reto Príncipe, hermanos, y tampoco deje de diezmar y de ofrendar. Esto ha sido todo, mis amados hermanos. Cuídense mucho, protéjense. Un abrazo, hasta la próxima, bye.